Las haciendas nos permiten contar la historia de México a través de su propia historia, pero pocas pueden presumir como Casa Grande que a partir de su construcción se desarrolló todo un municipio, aquí en Zempoala Hidalgo. La plaza principal de Zempoala Hidalgo es una rareza. No está situada frente a la iglesia como era la costumbre, sino que se encuentra aquí, frente a esta construcción imponente, Casa Grande. Cuando el entonces presidente de la República, don Benito Juárez, ordenó la desamortización de bienes, un hombre llamado Cesario Enciso adquirió estos terrenos que habían pertenecido a la iglesia. Y así, en 1860 comenzó a escribirse la historia de Casa Grande. Don Cesario fue un hombre que nació en el México virreinal en la hacienda de Tochatlaco. Adquirió la hacienda Venta de Cruz, que fue un mesón que daba servicio a los arrieros que venían de las minas de plata de Pachuca rumbo a la Ciudad de México. Misma que perdió en un juego de cartas en contra de sus vecinos, la familia Torres Adalid. Como ya es costumbre, una vez más estamos aquí. Ahora nos toca estar en Casa Grande, una ex hacienda maravillosa, y vamos a tener el placer y el honor de platicar con el señor Raúl Enciso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, don Raúl. ¿Cómo comienza la historia de toda esta ex hacienda, de toda su familia? ¿Cómo es? Se tiene una idea por pláticas familiares que desde mediados del siglo XIX mi bisabuelo Cesario Enciso tenía otra hacienda que era Venta de Cruz. Él se dedicaba a la herrería. La herrería tenía un mesón y se dedicaba a recibir las gentes que se trasladaban generalmente del norte al sur y del este al oeste. Mi bisabuelo cuenta que le gustaba mucho la cuestión del juego y ¿Juego de cartas? De juego de cartas, y en ese juego perdió la hacienda con los señores Torres Adalid. Este es el patio principal de la ex hacienda Casa Grande. Aquí se pueden ver las dos etapas constructivas: la planta baja que erigió don Cesario y la planta alta que mandó a construir su hijo Luis Enciso, en un estilo neoclásico típico del porfiriato. La boda de don Luis con Elena Fournier duró 5 días e inauguró esta planta.
tenía lo que se encontró aquí en Zempoala vino con una mano adelante y otra atrás, y lo que se encontró aquí en Zempoala fue un viejo mesón, y era la época de las leyes de reforma, y parte de la plaza y parte también de la casa pertenecían a la huerta del convento. Y entonces, en tiempo de Benito Juárez se expropió esa parte del convento, y mi abuelo lo adquirió. Tanto que la plaza como, ¿cómo se llama? La plaza como parte de la casa, bueno, la plaza la donó al pueblo porque justamente igual pasó un hecho histórico en el que se creó el estado de Hidalgo. Antes era el Estado de México, pertenecía al Estado de México, entonces justo también Benito Juárez se separó el Estado de México. El Estado de México tenía todo este territorio. Todo ese territorio, Morelos y Guerrero. Por eso son los nombres ¿cómo se llama?, de los héroes nacionales. Morelos, Guerrero y el Estado de México. Hidalgo, exactamente. E Hidalgo. Hidalgo. Todo eso era el Estado de México. Y Benito Juárez lo separó. Don Cesario dedicó esta hacienda a la labor de los arrieros, los transportistas de la época. Una vocación inusual para una hacienda a finales del siglo XIX. Sin embargo, una bella carta escrita por una de sus hermanas muestra la pasión que tenía don Cesario por el trabajo arriero. Querido hermano, hoy ha llegado de Zacatecas una recua de mulas. Ojalá te pudieras dar prisa, porque el barco que está anclado en Veracruz zarpará dentro de 5 días. Es muy probable que zarpe antes. Mi bisabuelo se casó con Elena Escorza. Escorza, ese apellido no es... Ese apellido. Sí, pero el apellido no es muy común en esta región. Escorza fue primo de Cortés, cuando fueron de los conquistadores de aquí. ¿De los conquistadores vino una Escorza? Una Escorza, sí. Y de esta Escorza viene esta rama de Doña Elena. Sí, o sea, de alguna manera ustedes están emparentados con Hernán Cortés. Sí, de ahí, pues, ¿no? Podríamos llamarlo así. ¿Y luego cómo se sigue desarrollando la familia? Bueno, se dedicó a la cuestión de la herrería. Justamente, por eso el primer piso pues, se vivió de ese negocio. Aquí tenemos ¿cómo se llama? En la casa, un mesón completito, íntegro, sin tocarlo, que son los jardines. Ajá. Donde se recibían a los animales, las diligencias y la gente para que siguieran su viaje, ¿no? Aquí todo esto acabó este negocio con la cuestión de que llegó el ferrocarril. El primer ferrocarril pasó por aquí cerca de Nometusco. Esta escalera de caracol, hecha en madera, se construyó a finales del siglo XIX para conectar la casa con la tienda. Fue únicamente una escalera de servicio que utilizaban don Luis y don Cesario. Las escaleras que utilizaban comúnmente el resto de la familia y los invitados eran las escaleras del patio principal. Poco tiempo duró la vocación arriera de la hacienda Casagrande. En 1876 se comenzó a construir el ferrocarril de Hidalgo, con el apoyo del gobernador Rafael Cravioto y del ingeniero Gabriel Mancera.
Así que Cesario Enciso tuvo que cambiar la vocación productiva de la hacienda Casa Grande. Y con esto de que llegó el ferrocarril. El ferrocarril explotó la industria y por eso tenemos una cantidad enorme en toda esta región, lo que es Tlaxcala, Puebla y Hidalgo, porque se podía trasladar el pulque en unas horas, al revés, que anteriormente eran días y entonces se echaba a perder el pulque, ¿no? Claro. Y entonces se industrializó. Todo lo que fueron estas haciendas, las haciendas pulqueras, fueron fábricas de hacer pulque. Sí. De eso vivieron. Esto, lo que ven aquí ya, es la aristocracia pulquera que le llaman. Fue la época de Porfirio Díaz, donde fue el mayor auge de toda la zona. La familia se dedicó a la cuestión del comercio. Sí se puede llamar que esto era haciendas pulqueras, porque enfrente está el rancho de los Olivos, que ahí tenía su tinacal, que es donde se hace el pulque. Sí. Y ¿cómo se llama? El rancho de los Olivos también pertenecía a la familia. A la familia, exactamente. Y ahí era en donde estaban los tinacales. El tinacal, el administrador, los sirvientes, los arrieros y todos los que trabajaban en el pulque. Ese rancho fue muy diferente a todas las demás haciendas de aquí, porque todas las demás haciendas de aquí mandaban el pulque a la Ciudad de México. Y el rancho se dedicó a Pachuca. Toda la producción iba nada más a Pachuca. Y en Pachuca sí había un consumo de pulque. Ah, sí, claro. Sí, güey. ¿No? En la época, ¿cómo se llama? De Porfirio Díaz, el pulque era como la cerveza, ¿no? Era extendido, como la cerveza actualmente, era extendido en todo el país. Bueno, ahora está repuntando, o sea, si en pleno corazón de la Ciudad de México Ya tenemos varias pulquerías y está volviendo a caer en el gusto de los jóvenes. Claro. ¿No? Sí. Sí. Ojalá se vuelva. Yo siento que va a ser difícil como en esa época en que todos los campos de aquí se dedicaban al pulque. Era una belleza ver esos campos siempre verdes, como se pueden ver ahora en Jalisco, los plantíos del agave. Del agave. Sí. Pero bueno, imagínese usted que ahora el pulque va a ser una bebida, es una bebida gourmet, no, ya está muy sofisticado, ¿no? Claro, sí. Los claro. lugares en donde venden el pulque ahora, hay unos en Polanco, hay otros en pleno Insurgentes. Sí, en la zona rosa yo lo he visto. En la zona rosa ya tienen un gusto y la gente que entra ahí ya va con una idea determinada de probar el de piñón, el de nuez, guayaba. Famosos curados. Los curados, ¿a usted cuál le gusta más? A mí el de piñón. El diseño peculiar de esta mesa de mármol y hierro surgió a partir de un accidente. Estando don Luis en un evento, le tiraron un poco de sopa mientras le servían. Entonces, mandó construir esta mesa para que el servicio entrara por el centro y ese error nunca se repitiera. No, era tan importante que no hubieran, es tan delicado para hacer el pulque que no se permitía a las mujeres entrar al tinacal por el perfume que se ponían ellas y que podía perjudicar a la fermentación del pulque. Fíjense ustedes, amigos, este es un dato importantísimo. En muchos lugares y muchos restaurantes de lujo, y me ha tocado vivirlo, de repente, tanto las personas que lo reciben a uno como las personas que sirven, se echan demasiada loción, demasiado perfume, y eso
mata los olores y contamina los sabores. Sí, exactamente, ¿No? claro, claro, claro. A veces Acuérdense que el olor y el sabor están unidos, están relacionados. Esta fuente forma parte del acueducto que construyó el padre Tembleque para llevar el agua de los manantiales que están en las faldas del Cerro Tecajete hasta Otumba y Zempoala. El paso del acueducto por Casa Grande le valió ser nombrada como un monumento patrimonio de la humanidad. Estas son las caballerizas. En otros tiempos, este era el patio en donde los arrieros podían guardar sus mulas, burros o caballos. Pero lo realmente importante está aquí. Otra cosa muy importante de toda la zona de aquí de las haciendas, y es relacionada con el pulque, no las tocaron como sucedió en Morelos, ¿no? Que muchas están destruidas y fue un saqueo no las tocaron mucho porque el pulque era la bebida del pueblo también. Era la bebida del pueblo y entonces el destruir eso, pues iban a quedar sin pulque y entonces realmente se respetó bastante las haciendas aquí en Hidalgo. Yo quisiera que nos levantáramos y viéramos para que nos enseñara aquí estos muebles, ¿a qué época corresponden? Bueno, son los muebles originales. Este era el tapiz original del salón. Del salón, sí. ¿Salón? Entonces se destruyó totalmente, pues es lo que se usa y estaba totalmente destruido. Pero eso es lo que quedó de recuerdo de la calidad de todo el mobiliario y todo eso se trajo de Francia. De Francia había una casa, se llamaba París-Londres y traían muchas haciendas. La moda era de París principalmente, Sí. y todos los muebles se traían de allá. Había una tienda en México que se llamaba París-Londres, ¿no? Sí, exactamente. Y luego también hubo un banco hasta hace muy todos pocas décadas que se llamaba París-Londres. Sí. Pues es una tela muy hermosa, Sí. muy delicada. Igual todo el tapiz, todo pues era al estilo francés, que era la Claro, moda. que era la moda. Es muy curioso, siempre hago yo esa relación de la cocina. La cocina sí es muy mexicana, y eso es un simbolismo, por llamar así, que el mexicano lo que no ha perdido ha sido la cultura culinaria, la cultura del buen comer, la gastronomía. ¿A usted qué le gusta comer? Generalmente aquí en las fiestas se acostumbraba a la barbacoa, pero muchos los tlacoyos, los moles, unas tortitas de chicharrón, calabacitas, almendrados. Bueno, es una variedad enorme igualmente aquí tenemos el paste, que vienen de los, ¿cómo se llama? De los ingleses, que estuvieron De los que llegaron por las minas. en las minas de Pachuca, y fue lo que dejaron en la cocina de aquí de Hidalgo, ¿no? Aquí, don Cesario instaló pequeñas fábricas de jabón, velas y demás productos que se distribuían en las tiendas de raya de las más de 15 haciendas que había en menos de 10 kilómetros a la redonda. Aún hoy encontramos en el portón principal una tienda que ofrece vinos, dulces, ferretería y mercería. Todo expuesto en este mostrador de principios del siglo XX.
Don Cesario, durante su administración, donó los terrenos que están frente a su casa para la plaza principal y para el panteón, que nadie quiso ocupar por no ser un camposanto que estuviera alrededor de la iglesia. Él fue el primero en enterrarse ahí en 1888. Durante la Revolución, todos los muebles, los tapices franceses, todo el lujo, como la casa era muy grande, metieron todo lo de valor a un cuarto y lo tapiaron. Entonces, cuando llegaban los revolucionarios, mi abuela, ya una persona grande, dejaban abierto, ¿quieren pasar? ¿Y qué pasó con los muebles y todo? Pues todo se lo llevaron. El santo olor de la panadería. Como dijera López Velarde, el santo olor. Con la conquista, los españoles introdujeron un artículo que los mexicanos consumimos todos los días, el santo pan. Estos son los hornos que estuvieron en activo hasta hace una década y que surtieron a la población de Zempoala a través de la tienda de Casa Grande. Sí hubo graves problemas. Uno de ellos fue del abuelo, que lo tomaron preso, porque encontraron en la huerta, en la zona de los jardines, unos rifles viejos de hace, que estaban ahí, y con ese pretexto, pues como ahora los hacen los Zetas o la familia o algo así, ese fue la verdad, porque no, se lo llevaron a Pachuca y pidieron un rescate por su vida. O sea, los secuestraron. Sí, los carrancistas, fueron los carrancistas. Entonces hasta hay cartas de mi abuelo hacia Venustiano Carranza explicando toda la situación. Y que me diera. Lo que sucedió es que se pudo rescatar al abuelo. Pedían 80,000 pesos oro. Era un dineral. Mi abuelo tenía propiedades, pero no lo tenía en efectivo. En efectivo, gracias a que las relaciones con los comerciantes de allá de Pachuca eran excelentes. Ellos se reunieron y prestaron el dinero. Prestaron el dinero. Tanto que murió el abuelo ya después de viejo, de enfermedad, y todavía siguieron, ¿cómo se llama? Siguieron ¿Pagando? Pagando, sí, hasta el año. Mi abuelo murió en 28 y se acabó en 30 y tantos. Esta era la trastienda donde se guardaban los objetos de mayor valor, como zapatos o ropa. La familia Enciso la adaptó para montar aquí la biblioteca familiar, con volúmenes que estos han aportado por más de 10 años. Oiga, fíjese que ahorita que estaba mencionando lo de la revolución, Sí. En otra hacienda platicábamos y decían que se escondían animales y señoritas cuando llegaban los revolucionarios. Hasta que hubo una revuelta de señoritas y dijo, ya no nos escondan. Ya no nos escondan. Déjenos que vengan los revolucionarios. No, Y ya ve que el Zapata era medio guapetón. Ah, sí, claro. ¿No? Claro, sí, era galán. ¿Usted ha visto las fotos de doña Josefa, la esposa de Zapata? No. ¿Nunca? ¿No? ¿No? Nunca. Déjeme darle un dato preciso, curioso y además fidedigno que todavía se puede ver ahí en el Museo de Zapata en Anenecuilco, Morelos. Doña Josefa
es más bigotona que Zapata. ¿A poco? Así. ¿En serio, de veras? Como todas las haciendas, tiene su capilla. Esta fue construida a petición de las hijas de don Cesario y se construyó al interior de la casa. Y sus tapices son originales y está dedicada a la Virgen de la Concepción. Don Raúl, ha sido un enorme placer platicar con usted y que nos dé un cachito de historia de todos estos lugares. Y estamos muy agradecidos de que nos haya abierto las puertas de su casa para poder conversar. No, con mucho gusto. Un placer, don Raúl. Gracias, igualmente. Gracias.